Hola estimados estudiantes, un placer saludarlos de nuevo. En esta ocasión vamos a revisar los puntos que nos requiere la guía para el desarrollo de nuestras actividades correspondientes a la fase 4, ya para dar por terminado nuestro curso de macroeconomía de nuestro periodo 1604. En esta ocasión vamos a revisar en qué consiste principalmente la economía regional, fundamentalmente en los procesos de integración regional. Para lo cual, pues primero debemos revisar en qué consisten las actividades requeridas. Principalmente son dos, eh, las cuales consisten en nuestra primera tabla, en donde ustedes en la primera fila, como pueden observar, deben describir qué es la integración. De acuerdo a los aportes que ha realizado cada uno, por favor vamos a consolidar un solo aporte y vamos a colocar qué es la integración regional. ¿Listo? Una vez hayamos desarrollado nuestra primera fila, tenemos luego nuestra segunda fila, en donde vamos a describir qué es un proceso de integración regional. La fase anterior era describir la integración, ahora qué es un proceso de integración económica. ¿Qué es integración? Y ahora vamos a describir qué es un proceso de integración económica. Luego vamos como grupo a describir qué lleva o qué motiva a que se presente la integración, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus objetivos, y así damos por terminado nuestras tres primeras filas para luego entrar a desarrollar como tal nuestra tabla, que consiste principalmente en 5 columnas. La primera nos va a mostrar cada uno de los ítems, la segunda nos requiere que por favor describamos las etapas que se presentan en los procesos de integración económica. Luego tenemos qué características se destacan de esa etapa de integración. Luego vamos a colocar dos ejemplos sencillos de exportación y de importación para los países de Colombia, Ecuador y Perú. Y por último tenemos, ya teniendo en cuenta esos productos, vamos a colocar los ejemplos de integración. ¿Listo? Entonces nuestra guía nos señala las tres primeras etapas de integración económica, la cual consiste en la preferencia arancelaria, PLC, unión aduanera, y ustedes van a complementar con las siguientes etapas. En el documento que se encuentra en el entorno de conocimiento, ahí van a encontrar eh, el documento referenciado o recomendado por nuestro director de curso para el desarrollo de la actividad. Varios me han manifestado que no han podido descargar el documento, ya se los he compartido, se los voy a compartir junto con este material de estudio para que ustedes puedan realizar su actividad. Entonces, vamos a colocar por favor las características para cada una de nuestras etapas. La preferencia arancelaria, en qué consiste, y luego vamos a revisar el TLC, la unión aduanera, el mercado común, etcétera, junto con sus características principales. Una vez hayamos plasmado las características, por favor vamos a plantear dos ejemplos sencillos. Estos casos son hipotéticos, no tienen que remitirse a estadísticas o a una búsqueda para cada país. Entonces, para este caso, vamos a colocar, por ejemplo, un ejemplo que yo coloco es: Colombia exporta café, Colombia importa vehículos, ¿sí? Porque en nuestro país no hay plantas matrices para la fabricación o ensamble de vehículos. Es un ejemplo hipotético, recuerden. Y así vamos a hacer con Ecuador y con Perú. Ojo, que aquí tenemos que tener en cuenta, recuerden, aplica solamente la importación y la exportación para todas las etapas, no tienen que colocar para cada etapa. Este ejemplo aplica para todas las etapas, pero para la siguiente columna, nuestra columna número 5, donde nos dice ejemplos de integración, entonces vamos a tener en cuenta los productos que hemos colocado. Pero aquí sí vamos a colocar un ejemplo de preferencia arancelaria, un ejemplo de TLC con base en esos productos. Entonces, la guía nos dice, ejemplo de preferencia arancelaria. Resulta que Perú importa maíz de Colombia y de Ecuador con un arancel de 40% para cada país. Es decir, Colombia y Ecuador pagan, o los importadores de Perú
pagan 40% de arancel por llevar esos productos de estos dos países. Pero resulta que Perú y Colombia nace una negociación en la cual se establece una preferencia arancelaria para Colombia. Entonces, ahora las personas que vayan a importar, los empresarios que vayan a importar maíz de Ecuador solamente van a pagar 40%, pero si van a importar maíz de Colombia solamente van a pagar un 24% de arancel. Listo, entonces aquí es claro que pues obviamente los empresarios, las personas, los importadores de Perú pues van a preferir importar el maíz colombiano, ¿verdad? En eso consiste una preferencia arancelaria. Luego vamos a desarrollar el mismo ejercicio con los mismos productos, pero para el TLC, y lo mismo va a ser para cada una de las etapas, ¿vale? Para facilitar el desarrollo de este ejercicio, entonces vamos a revisar en qué consisten los temas que hemos encontrado para el desarrollo de nuestra fase. Entonces tenemos que para hablar de integración económica, pues debemos remontarnos a la economía clásica, donde se plantea principalmente la teoría de la localización. Anterior a esto, Adam Smith y David Ricardo hablaban de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Esto da pie para que hablemos de una teoría de localización. ¿En qué consiste la teoría de la localización? Pues sencillamente de acuerdo a la ubicación geográfica que se encuentra cada país, pues asimismo tiene unas ventajas naturales. Por ejemplo, no es lo mismo que hablemos en recursos naturales de Colombia frente a Marruecos o frente a Egipto. Acá tenemos la posibilidad de crear cantidad de productos agrícolas, pero como ustedes saben, Egipto, pues su mayoría de terreno es desierto, pues ellos no van a poder producir la misma cantidad de productos agrícolas que nosotros requerimos. Entonces, esta desigualdad es la que da la base, sienta la base para que hablemos de una teoría de localización. En cierto sentido, Egipto requiere, o Marruecos, o cualquier otro país requiere productos que nosotros tenemos, pero asimismo nosotros requerimos productos que otros países tienen. En tal sentido, entonces, esto nos lleva a que cada país se especialice en la producción de bienes o servicios que se le facilitan, ya sea por su teoría de la localización o por su ventaja comparativa frente a los demás países. En cierta medida, entonces, una acumulación de capital y de conocimiento, pues es lo que va a generar una dependencia inferior a los recursos naturales. Recuerden que los países subdesarrollados nos enfocamos en exportar materias primas. ¿Por qué? Porque no tenemos ni la acumulación de capital ni el conocimiento tecnológico para transformar esa materia prima. ¿Qué sucede? Esta materia prima es exportada, supongamos, para Estados Unidos. En Estados Unidos se transforma y vuelve a Colombia en productos o servicios terminados. ¿Qué pasa? Pues que ahí es donde se ve valor agregado, y el valor agregado se lo está llevando es Estados Unidos y no Colombia. Por esta razón, nuestra economía, nuestro comercio exterior no está generando la riqueza necesaria, sino que sencillamente estamos contribuyendo a que otros países se enriquezcan a costa de nuestros productos. De ahí, de esta teoría de localización, entonces parte el comercio internacional. Sencillamente un país requiere lo que otro país tiene y viceversa. Entonces, pues partiendo de esas diferencias de ofertas o de demandas de bienes y servicios de acuerdo a la ubicación geográfica, pues así sencillamente vamos a obtener beneficios de acuerdo o satisfacer nuestras necesidades de acuerdo a la ubicación que nos encontremos. Pero ¿de qué se parte es esta necesidad? Pues sencillamente de que cada país debe especializarse de acuerdo a lo que se requiera en la región. ¿Sí? No podemos inventar producir maíz, es un ejemplo,
para exportar a México, cuando el fuerte de México o de Estados Unidos es la producción de maíz. Entonces frente a ellos pues vamos a quedar en desventaja, y pues obviamente los empresarios o las personas van a querer importar porque sale más económico que producir. Una vez evacuado esta pequeña explicación, hablamos de integración regional o de integración económica, como la encontramos en nuestra guía. Para hablar entonces de qué es integración, entonces lo podemos definir como una asociación de varios países con el fin de beneficiar pues a sus habitantes o a sus economías. De acuerdo con la CEPAL, en su documento publicado en el año 2014, sencillamente la integración regional es un proceso multidimensional cuyas expresiones incluyen no solamente los temas económicos, sino que hablamos de cooperación, eh, integración y por último unificación, no solo, como lo decía anteriormente, de temáticas económicas y comerciales, sino también de políticas, de temas sociales, de temas culturales y de temas ambientales. En tal sentido, debemos plantear pues, la importancia y los antecedentes. Pues, como ya lo sabemos, recuerden, trabajo en equipo, la integración nos permite obtener unos mayores beneficios, pues sacrificando hay que dar unas prerrogativas, pues a costa de esos beneficios. Como ustedes habrán podido dar cuenta, los TLC traen muchos beneficios, pero también perjudican a muchas personas o a muchas empresas. En esta perspectiva, pues ya hablamos de temas ya de globalización, en donde las empresas buscan expandirse, pero de acuerdo a la especialización de mano de obra y de las máquinas, obviamente para aumentar la producción y obtener unos mayores mercados, con el propósito pues obviamente de mejorar los niveles de vida. ¿En qué radica la importancia? Pues sencillamente un tipo de organización pues que puede afectar a un empresario. ¿Qué es lo que tiene que hacer un empresario? Pues especializarse, disminuir costos, y si dado el caso no puede exportar a cierto país, pues sencillamente buscar unos nuevos mercados. Recuerden que antes de la crisis con Venezuela, Venezuela era nuestro principal socio en temas de exportación, pero con la crisis que sucedió en el 2008, 2009, 2010, se cerró este mercado y muchos de nuestros empresarios o crearon nuevos mercados o sencillamente quebraron. Entonces tenemos principalmente tres elementos que ustedes pueden encontrar en el documento. El primero es la cooperación. ¿En qué consiste la cooperación? Pues sencillamente dos o más países, pues los países que quieran ser miembro, pues sencillamente se comprometen a cumplir recíprocamente asuntos de interés sin que esto signifique un menoscabo a su soberanía. Entonces, por ejemplo, está Colombia y Ecuador. Eh, los dos países se ven afectados por el contrabando, entonces hacen un acuerdo de cooperación pues para hacerle frente al contrabando. Entonces acá la autoridad, la policía colombiana va a hacer frente al contrabando y lo mismo va a hacer la policía ecuatoriana, pero ahí solamente se ponen de acuerdo que van a hacer frente, pero cada uno de manera independiente sin sacrificar la soberanía. Para el caso de integración ya tenemos que ceder en términos de soberanía. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, ya los dos países ya crean una policía conjunta para hacer frente a al contrabando. Entonces se crea un nuevo organismo policial que va a tener juego en los dos países, sin importar de dónde sean eh, los policías, ya sean de Colombia o de Estados Unidos. La idea es que eh, se busca un solo objetivo, que es acabar con el contrabando. ¿Listo? Y a la unificación, pues ya no tenemos solo la policía para hacer frente al contrabando, sino que se crea una sola policía en la cual lo que busca es dársele pues cumplimiento a los acuerdos, y el principal problema es que estamos sacrificando nuestra soberanía a costa de esos beneficios, ¿vale? Entonces básicamente esos son los tres principales elementos de una integración. Una vez evaluados los elementos,
pasamos a tener los sistemas de integración. Como podrán encontrar en el documento, el principal forma o etapa o grado de integración económica se basa principalmente en la preferencia arancelaria. ¿En qué consiste esta preferencia arancelaria? Como ustedes saben, cada país impone un arancel. ¿Qué es un arancel? Sencillamente un arancel es un impuesto que deben pagar ya sean las importaciones, es decir, para poder vender, o ya sean las importaciones, es decir, lo que compramos con el propósito de proteger en términos generales la economía del país. Entonces, somos productores de papa, ¿sí? El gobierno establece un arancel de 60-80% para que no ingrese papa al país y quiebren nuestros campesinos, nuestra economía local. En eso básicamente consiste un arancel. Entonces, para el caso de la preferencia arancelaria, tenemos un arancel, supongamos que del 40%, como lo veíamos en la tabla 1, para la producción, para la importación de maíz. Eso es en términos generales para todos los países, el 40%, independientemente de dónde venga el maíz, tenemos un arancel del 40%. Pero resulta que somos muy buenos socios económicos con Estados Unidos y hacemos una negociación en la cual establecemos una preferencia arancelaria. Entonces ya para Estados Unidos el arancel no va a ser del 40%, sino que va a ser del 20%. Solamente con este país. Entonces los demás países tendrán que seguir pagando el 40%, pero hemos tenido una preferencia con Estados Unidos y solamente van a pagar el 20%. Como pueden ver, hay una preferencia arancelaria y esto no quiere decir que estamos eliminando el arancel por completo. El arancel se mantiene, pero tiene una preferencia respecto a los demás países. Luego tenemos la zona de libre comercio. Aquí ya de manera gradual se suprimen los aranceles aduaneros. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente si la negociación, volvamos al ejemplo del TLC con Estados Unidos, se hizo la negociación del TLC y ahí entonces se establecieron unas condiciones para que el TLC entrara en pleno. ¿Y cuál fue esas condiciones? Sencillamente ir eliminando de manera gradual los aranceles, ¿sí? Como veíamos en la etapa anterior hay una preferencia arancelaria, pero el arancel se mantenía. Para este caso, en la zona de libre comercio, el arancel se elimina, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede hacer de un solo golpe. Sencillamente pues porque quebrarían muchas empresas, muchos campesinos se quebrarían al implementar un arancel, al suprimir un arancel de manera de una sola vez, de un solo golpe, digámoslo así popularmente. ¿Listo? Obviamente, ¿quiénes van a ser beneficiados? Los países, las economías que hayan realizado esa negociación y que hayan firmado este tratado de libre comercio. Luego tenemos la unión aduanera, en donde ya los dos países no se ponen de acuerdo respecto a sus productos, sino que ya empiezan a, digámoslo así, que a hacer interferencia respecto a los países, respecto a los bienes y productos que se importan o se exportan de otros países. Recuerden, en la unión, en el TLC, los dos países fijaban los aranceles solamente respecto a los dos países. Aquí ya en la Unión Aduanera ya se interfiere sobre los bienes y servicios que se traen o que se llevan a los demás países. Entonces, por ejemplo, en el TLC nos poníamos de acuerdo en el Tratado de Libre Comercio para la eliminación gradual del arancel para la leche. ¿Listo? Entonces Colombia y Estados Unidos van a eliminar el arancel de la leche, pues como resultado de la negociación. Ya en la Unión Aduanera, ya pues tenemos ya la eliminación del arancel, pero en la Unión Aduanera vamos a decir, bueno, como puede que usted importe leche para llevar para Venezuela, sencillamente vamos a poner de acuerdo y vamos a poner un arancel entonces de leche del 20% para los demás países. Y así pues obviamente los países se protegen. Entonces aquí ya estamos sacrificando mucho más la soberanía.
¿sí? Porque pues en temas, en términos económicos ya no estamos enfocados con el país con que hemos celebrado el TLC, sino que ya le estamos imponiendo barreras a otros países que no hacen parte de ese TLC con el propósito de blindar, digámoslo así, el TLC que hemos celebrado. Luego tenemos nuestro mercado común. ¿Y en qué consiste el mercado común? Sencillamente, pues ya hemos eliminado las barreras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a permitir el libre movimiento de capital y de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ya se eliminan las visas, se eliminan los permisos de trabajo y las personas pueden movilizarse de un país a otro. El ejemplo más común tenemos la Unión Europea, donde ustedes se podrán dar cuenta, o yo sé que han escuchado por las noticias, sencillamente un ciudadano español se dirige a Francia y consigue trabajo sin ningún otro tipo de requerimiento. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que permite el mercado común. Luego tenemos la Unión Económica y Monetaria, entonces donde pues ya tenemos movilidad de capital, ya tenemos movilidad de personas, pero necesitamos unificar nuestra moneda, ¿sí? Entonces ya hablamos no solamente de capital, sino que establecemos un idioma igual para los dos en términos económicos. Entonces planteamos una misma política económica, hablamos una misma política fiscal, pues con el propósito de beneficiar. Y tenemos ya por último, bueno, en esta etapa pues ya como les decía, unificamos la moneda, entonces hay la necesidad de crear un banco central pues que permita el manejo de la moneda para los dos países. Y por último tenemos la Unión Económica y Política Supranacional. Entonces ya esta es la culminación de la integración económica y regional. Entonces ya hemos unificado la moneda, ya hemos eliminado barreras, ya pueden desplazarse las personas de un lado a otro. Entonces necesitamos que hablemos el mismo idioma. Entonces creamos autoridades que rijan para todos los países miembros. Entonces vemos cómo en la Unión Europea se creó el Parlamento Europeo, en donde cada país elige a sus representantes para que ellos, como voceros de ese país, hablen, expresen sus opiniones, hagan requerimientos, en fin. Hagan de cuenta que en Colombia cada departamento elige sus representantes a la Cámara, a sus senadores para que allá en el Congreso pues nos representen a cada departamento y pues legislen a favor no solo del departamento sino a favor de todo el país. Lo mismo sucede con la Unión Europea o en esta última fase de la integración económica y regional como es la Unión Económica y Política Supranacional. En este diagrama vemos cómo se resumen las etapas del proceso de integración económica. Entonces primero tenemos la preferencia aduanera, luego tenemos la zona de libre comercio, luego tenemos la unión aduanera. Recuerden que cada proceso va llevando en la suma del proceso anterior. Listo, entonces luego tenemos la unión aduanera, luego tenemos un mercado común, una unión económica y aduanera y por último una unión política y política supranacional. Es decir, que ya no abarca solo al país, sino que abarca a todos los miembros. ¿Cuáles alcances económicos tenemos de dicha integración? Pues obviamente entre más sea el grado, más alto sea el grado de integración, pues asimismo tenemos que hacer concesiones, ¿sí? Tenemos que sacrificar unas cosas para obtener beneficios de otras. Aquí lo que se pone en riesgo es sencillamente la soberanía de cada país. Entonces, las barreras al éxito crecen a medida que aumenta la integración deseada y pues que tenemos, pues sencillamente todos los participantes se pueden beneficiar y obviamente vamos a mejorar la calidad de vida. Algunos ejemplos de los bloques regionales de comercio. Acá tenemos, por ejemplo, en Colombia firmamos un tratado del Pacífico, si ustedes recuerdan. Hacemos parte de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, y de varios tratados que hemos realizado con diferentes países. ¿Qué es lo que se quiere? Pues sencillamente un beneficio para todos los países y obviamente no solo en términos económicos, sino que
sea transferencia de conocimiento, movilidad de capital, y pues que esto beneficie a los habitantes de cada país. ¿Qué ejemplos tenemos de los bloques comerciales? Entonces, por ejemplo, tenemos la mayoría de bloques son de la Unión Europea, pero acá tenemos unos que hacen parte de nuestro continente americano, como lo son la CAN, Comunidad Andina de Naciones, o en el Caribe, que tenemos el CARICOM, o uno de los principales bloques, como es el GATT, que es un acuerdo general de aranceles y comercio, que es lo que luego pasó a llamarse a la Organización Mundial de Comercio, que sencillamente es la entidad que vigila todos los procesos comerciales de los países, y allá es donde reside la Cámara de Comercio Internacional. Haga de cuenta la Cámara de Comercio de cada ciudad. Acá en Colombia, allá tenemos la Cámara de Comercio Internacional, y es la que entra a litigar o a defender los intereses de cada país o de empresas que se ven inmersas en estos procesos comerciales. Luego, muchachos, tenemos la segunda tabla que debemos desarrollar en nuestra fase, la cual cada estudiante pues debe decir cómo se beneficia o cómo afecta la preferencia arancelaria o el TLC al empleo, a la inflación y al PIB. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar un pequeño caso. Entonces, la preferencia arancelaria afecta o beneficia el empleo. La preferencia arancelaria afecta o beneficia la inflación. ¿Y qué pasa con el PIB cuando se da una preferencia arancelaria? Entonces, para el caso del empleo, puede afectarlo de manera positiva o de manera negativa. Si nosotros somos los beneficiados de una preferencia arancelaria, por ejemplo, Estados Unidos tiene un arancel de 40% de 40% para la importación de café para todos los países, y él llega a realizar una negociación con Colombia donde solamente a Colombia va a haber un arancel del 20%, pues obviamente nosotros vamos a poder exportar mucho más café a Estados Unidos. Y pues ¿qué pasa con el empleo? Pues obviamente al exportar más necesitamos producir más, y pues para producir más necesitamos más mano de obra. En este sentido vemos que el empleo se va a ver beneficiado porque va a aumentar. Para el caso de la inflación, igualmente puede ser negativo o puede ser positivo, porque pues obviamente van a ingresar más recursos al país, y al ingresar más recursos pues esto puede llevar a que haya una presión inflacionaria, debido a que la gente va a tener mayor cantidad de dinero disponible para realizar sus compras. O para el caso del PIB, ¿qué pasa con el PIB? Pues en este caso, continuando el mismo ejemplo de que Estados Unidos le baja un arancel de Colombia del 40 al 20%, pues vemos que el PIB va a aumentar porque nuestras exportaciones van a aumentar, y porque nuestro empleo, nuestra mano de obra va a aumentar. Entonces nuestra producción de bienes y servicios va a aumentar, y por ende el PIB va a aumentar. Lo mismo debemos hacer para el TLC. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con el PIB? Listo, chicos. Espero haber sido claro y que este pequeño tutorial contribuya con el desarrollo de sus ejercicios. Quedo presto ante cualquier inquietud. Recuerden, les voy a compartir el documento, y igualmente les voy a compartir esta presentación para que pues ustedes puedan guardarla y puedan hacer uso de ella. Un placer saludarlos, y pues con mucho cariño me despido en esta ocasión. Un abrazo.